Bienvenidos a La Historia es un Problema, en secundaria. Acá van a encontrar a la historia contada de otra forma. Los invitamos a pensar el pasado desde las preguntas históricas y los conflictos sociales. En cada capítulo, cubrimos un problema de la historia, pensado críticamente. En el capítulo de hoy, el impacto de la Segunda Revolución Industrial. La Europa de mitad del siglo XIX experimentó una serie de cambios sociales, económicos y tecnológicos que darían que hablar hasta el día de hoy, todos ellos a la luz de la Segunda Revolución Industrial. Vamos a analizarlos. La sociedad dejó atrás el régimen feudal basado en la aristocracia y el campesinado para dar lugar muy lentamente a dos nuevos actores, la burguesía y el proletariado. Los primeros no eran otra cosa que comerciantes devenidos en empresarios. Podemos pensar en el clásico hombre de galera, traje y una panza abultada, mientras que los campesinos, expulsados de sus campos, se asalariaron en las ciudades, convirtiéndose en mano de obra urbana. Los primeros tenían los medios de producción, o sea, poseían las fábricas, la tierra y la maquinaria para trabajar, mientras que los segundos, los obreros, los proletarios, solamente poseían su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad para trabajar empleándose en las fábricas de los burgueses. En la mentalidad de la época se forja el ideal burgués de ascenso social y progreso. Básicamente, los sectores medios y altos estaban convencidos del progreso ilimitado del capitalismo, sin saber que para 1914 estallaría la Primera Guerra Mundial, producto de ese mismo sistema. Del otro lado, los obreros experimentaban las peores condiciones de trabajo. ¿A qué se debía esto? Nada más ni nada menos que al progreso tecnológico en manos de la burguesía. Económicamente, Europa experimentaba algo jamás visto en la historia de la humanidad: la abundancia de materias primas. Sobraba alimento, producto de la competencia entre empresas para posicionarse en el mercado. O sea, cada empresa quería ganar y por lo tanto tenía que producir mejor y en menos tiempo para que sus productos sean más baratos. En esa lucha entre productores, entre empresarios, el peso caía sobre los obreros, ya que ellos eran quienes llevaban a cabo las tareas. Vamos a ver algunos ejemplos. En el extenso ensayo del economista Harry Braverman, titulado Trabajo y capital monopolista, se explica cómo el obrero fue perdiendo los conocimientos técnicos para producir. En criollo, podemos decir que en un primer momento los trabajadores sabían cómo hacer las tareas en su totalidad, pero a medida que la burguesía se instalaba en el mundo moderno, fue modificando la producción para que ya nadie supiese hacer, por ejemplo, un auto, sino apenas colocar un tornillo en una pieza de este. Lógicamente, mientras menos cosas sabía hacer el obrero, menos se le pagaba. Esto es lo que se llamó Organización Científica del Trabajo y fue ideado por el ingeniero Frederick Taylor. Quizás te suene conocido. ¿Cuánto conocimiento requiere un trabajador de Rappi o de Pedido Ya? La descalificación laboral comenzó con la Segunda Revolución Industrial y llega hasta nuestros días, generando lo que se conoce como población sobrante para el capital o ejército de reserva. Gente que está dispuesta a trabajar por menos plata con tal de ser empleada. Parece una película de zombies, pero no, es el capitalismo. El segundo ejemplo viene de primera mano. En 1845 se publica La situación de la clase obrera en Inglaterra, un extenso ensayo del filósofo Federico Engels, quien recorrió fábricas industriales en la Inglaterra victoriana y retrató la crudeza en la que se vivía en el proletariado. Por ejemplo, comentaba que los obreros vivían hacinados en hogares de una habitación y 12 personas dentro, sin acceso al agua potable, lo que decantaba en enfermedades de todo tipo.
Tampoco había ventilación suficiente, producto del humo de las fábricas, perjudicando los pulmones y la respiración. En cuanto a la alimentación de la clase obrera inglesa, Engels cuenta que los más afectados eran los hijos. Había tan poco para comer que se les daba alcohol para aplacar el hambre. A todo esto, Engels lo llamó un crimen social. Si el taylorismo destruyó el conocimiento de los obreros, limitándolos a una sola tarea de poca paga, el fordismo dio un golpe de gracia. La mecanización de la producción llevó a que los trabajadores no pierdan tiempo en movimientos innecesarios. Ahora todo pasaba por una cinta transportadora, como la que vemos en el supermercado o en una fábrica de bebidas gaseosas. La paradoja de algo que debería resultar en menos cansancio llevaba a la alienación del trabajador urbano. Ya el pensador Karl Marx explicaba este término como la animalización del ser humano. El trabajador se levanta, va a trabajar, hace sus necesidades, duerme y así cada día. ¿En qué momento se disfruta?, se preguntaba Marx. Engels lo dejaba muy en claro: en la taberna, en el bar. El alcoholismo y la prostitución son dos fenómenos que cobran vida propia en la Europa del siglo XIX. La pérdida del conocimiento por el alcohol y la mercantilización del cuerpo femenino eran moneda corriente en esta época. Las protagonistas de esta práctica eran sin duda las mujeres de clase baja que no se empleaban en el trabajo industrial. Este era el sombrío paisaje cargado de progreso tecnológico. Lo contradictorio de la segunda revolución industrial, entonces, es que nos muestra el progreso tecnológico a costa de una gran masa de personas que no disfrutarían de él. El ejemplo del Titanic puede cerrar este capítulo. Aquel transatlántico británico que naufragó en 1912 habilitó a toda la población inglesa a poder cruzar el Atlántico, eso sí, dividido en 3 clases sociales para ingresar a los camarotes. Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram @historiaproblema.